este, quería grabar la explicación de Johnny, que ya nos está ayudando bastante, ¿no? Si le puedes repetir lo último de las relaciones, Johnny, por favor, ¿ya? Que ahorita estamos. Acá en el código. Sí, exacto. Me ayudas muchísimo para Ya. todos. Como ya les mencionaba, tenemos dos tablas, que sería la tabla docente y el estudiante, y una tabla que hemos creado para poder relacionar estas dos, que sería la tabla de asignaturas. Como ya les mencioné, tenemos el código de la asignatura como clave primaria, donde le hemos ingresado el nombre de la asignatura, el día en que se va a impartir, la hora, y aquí en esta parte de abajo tenemos lo que es la relación que va a existir, cómo vamos a relacionar. Nosotros, al hacer referencia a la tabla del docente, la referenciamos por medio de la clave primaria, que sería la cédula. En este caso, la cédula se la declaro como clave primaria de la tabla docentes. Como pueden observar, esta sería la clave primaria de la tabla docente, cédula. Aquí mismo tenemos la referencia de la tabla estudiante, que igualmente se la declaró como clave primaria al número de cédula del estudiante. Entonces, esta sería como clave primaria. Nosotros, al momento de relacionar estas dos tablas dentro de la asignatura, vamos a poder ver que acá en la parte de la tabla, aquí en la asignatura, se puede observar que dentro de cada una de estas materias, asignaturas que yo le ingresé, pues se va a permitir relacionar la tabla tanto docente con la tabla estudiante por medio del código primario o clave primaria, que en este caso sería el número de cédula que se le ingresó a cada uno. Eso por mi parte, ingeniero, que realicé. Muy bien, gracias, Johnny. Está la participación consignada. ¿Alguien más quiere mostrarnos su base de datos? Ingeniero, que le subo el archivo así, tal Sí, cual. sí, justo eso voy a hacer ahorita. Es Esa duda una práctica en vivo, no tanto práctica, sino quiero que vean. Póngalo por favor en tu portafolio y yo acá igual lo voy a revisar. Ya, ingeniero. A mostrar, mejor dicho, a todos que se trata de la misma base de datos y quiero ver la portabilidad. Pero antes, ¿alguien más, por favor? ¿Algún chico, chica, estudiante? Nadie más, no me... Ingeniero, yo hice de un tema, pero un tema en específico de una asignatura. Vamos, veámoslo, veámoslo. Ya, a ver. El tema es de redes informáticas. La tabla se llama así, el cual tiene los siguientes elementos, que es distancia de tipo numérico, tipo de tecnología que es de texto, velocidad de transmisión texto, equipos intermedios texto y usuarios conectados de forma numérica. Listo. Algo para mejorar. ¿Datos? Tal vez ingresó datos. No, eso aún no. Ya, creo bien. 1, 2, 3, 4, 5 columnas numéricas. Ajá. Tecnología. ¿Qué piensa en tecnología? ¿Cuál es la idea de este campo, esta columna? ¿Almacenar qué? ¿Qué valores se almacenarían en la columna tecnología? De tipo texto, ¿qué tecnología? Ya sea de infrarrojos, Por cable. o de onda, ajá, Ya. eso. Muy bien, velocidad de transmisión, equipos intermedios, usuarios conectados. Bien, tenemos una tabla. Gracias, Darling. Déjenme. También está, creo que quería Jonathan. Adelante, Jonathan.
Ya, buenos días, ingeniero. Hola. Yo también elaboré la base de datos, pero no utilizando el código SQL, sino directamente como lo mostró en la clase anterior. Ya le comparto. Ya. Aquí está. Aquí tengo mi tabla. Mi tabla se llama repuesto. Yo lo hice en cambio en la en la asignatura sería más o menos de mantenimiento de computadora. Ya, la cual Ya. tengo un ID, que es el número, digamos, que se va viendo, va incrementando, digamos. Ya tiene una fecha, tiene una hora, el nombre del técnico, por decirlo, el número de celular, número de serie, el modelo, el valor y el repuesto que se va a utilizar. Aquí en fecha, hora, yo he utilizado la variable varchar por diferente, porque en fecha tiene números, tiene slash o signos que hacen para ir separando la fecha, mes, día. Igual en la hora se utilizan números y letras. Aquí en nombre del técnico solo he puesto de tipo texto, número celular numérico, número de serie varchar porque utiliza números y letras. Igual acá el modelo, el valor ya casi le he puesto ya datos, el cual ha quedado de la siguiente manera. Como lo puede observar, ingeniero. Ya, fecha. Bien. Por favor, muéstranos las columnas. Bien, ahí. Por ejemplo, una mejora que se podría hacer. ¿Cuál podría ser respecto de modificar valga la redundancia, mejorar el esquema, la estructura de esta tablita llamada repuestos con respecto a las columnas, a sus tipos de datos y con respecto a lo que a las anteriores presentaciones? Ya, ingeniero. No, No, ahí dejémoslo. Eso, si tú o cualquiera. Un minutito que me llaman del decanato, sí, por favor. ya, ingeniero, no hay problema. Listo, chicos. A ver, ¿qué mejora? ¿Qué podríamos cambiar en esta base de datos? Mostró Johnny unos ejemplos, ¿no? Un ejemplo en la que, ¿cómo podríamos manejar esta columna fecha y esta columna hora? En concreto, les pregunto. ¿Qué dicen? Nadie. A ver, había un tipo de dato que mostró Johnny que se llama daytime y es fecha hora, ¿sí? En un solo campo. Y con eso se podría manejar estas dos columnas unidas en una sola, fecha hora, ¿sí? Nombre del técnico texto. Para esto pudiera haber también
ya diseñándola mucho mejor a la base de datos relacional, ¿no es cierto? Pudiéramos sacar aparte otra tabla que se llame técnicos, así como sacó Johnny entre estudiantes, asignaturas docentes, más o menos. Entonces aquí pudiera haber otra tabla también llamada técnicos, no sé, personal, que se relacione con esta tabla de aquí. Número de celular, bien, celular también. No sé si se refiere al técnico, podría ir en la tabla del técnico. Número de serie es del repuesto, ¿no es cierto? Modelo del repuesto, valor, el resto igual. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Jonathan Puliaguari. Un momentito. Bien, Jonathan, muy bien. Perfecto. Bien, chicos, ahora, muchas gracias. Voy yo. Hacer una recapitulación, o más bien, un poco retrocediendo a la parte teórica o en sí. Sí, la teoría sobre la base de datos SQLite que habíamos empezado ya viendo la parte práctica, ¿no? Rapidito. Y avanzamos con lo que podamos con la otra base de datos. La otra sección, básicamente, de la unidad, recuerden que es bases de datos en la nube. Empezamos con bases de datos locales y un ejemplo de ellas es SQLite, ¿sí? Primera sección. Y la segunda sección, pues, bases de datos en la nube. Bien. Pero antes de eso, rapidito algo de lo que quizá ya hablamos, también bases de datos relacionales. Es el tipo de base de datos que hemos escogido para esta sección de bases de datos locales, en la cual los datos son almacenados en tablas. Las tablas tienen nombres y columnas, ¿no? Se estructuran por columnas, lo acabamos de ver. Las columnas tienen tipos. Los datos son almacenados en filas en una tabla, ¿no? O tuplas también que las llamamos. El esquema, que se dice, el esquema de la base de datos viene definido, constituido, conformado por la estructura, es decir, por las tablas, las columnas, los registros, más dice las restricciones, ¿sí? Más las restricciones. O sea, nosotros podemos establecer, aparte de crear una tabla, 2, 3, 4, 5, etcétera, ciertas restricciones para cada tabla, por separado, y también para las relaciones entre ellas. ¿Sí? Podemos hacerlo, podemos definir. En la lectura y escritura de los datos, ¿con qué se lo hace? Con SQL. Muy buen ejemplo, Johnny nos ha mostrado, ¿sí? Dice que ha construido todo con SQL, con código SQL, o en inglés si quieren, SQL, ¿no? SQL. Bien, ¿qué significa? Lenguaje de consulta estructurado. Structured Query Language. SQL es un lenguaje, cuidado, no es de programación, ni de marcas, ni de estilos, ni nada por el estilo. ¿Sí? Es un lenguaje declarativo, con sentencias, con instrucciones para hablar con las bases de datos relacionales. SQL describe los resultados, ¿sí? No cómo procesarlos. O sea, permite extraer y grabar resultados, cambiar, actualizar, modificar los datos de una tabla, ¿sí? Y leerlos también. Pero no procesarlos. Eso lo hacemos en la capa del programa, de la aplicación con el lenguaje que hemos elegido. ¿Sí? El programa, acá la base de datos. Seguimos. SQLite, entonces ya la hemos conocido, ¿no es cierto? Hemos dicho algunas características. El creador Richard Heap. Es ligera, portable, multiplataforma. Pueden usarla en Linux, en Windows, en Mac, etcétera. Algunas características avanzadas, sí, de las que pertenecen propiamente a las bases de datos grandes, completas, como Oracle, como Postgres, si las posee, ¿no? Como triggers, ciertas. Hay una disponibilidad del API o de la librería o del puente en casi todos los lenguajes de programación para conectarnos a SQLite, ¿no? Permite ofrecer aplicaciones de escritorio, web, móviles y el API que hablamos en la diapositiva anterior. Básicamente se refiere a esto, al driver, ¿no? Suministrado por el proveedor. El driver, si yo quiero conectarme a una base de datos,
Postgres desde Java, necesito en Java el driver para conectarme a esa base de datos. Si uso PHP, necesito el driver desde PHP para conectarme a esa base de datos. Desde C#, desde Scala, desde cualquier lenguaje. Yo necesito un driver, ¿no? Y acabamos de decir que para SQLite, para la base de datos SQLite, tenemos el driver, el API, la librería disponible casi desde todos los lenguajes de programación, ¿sí? Desde aplicaciones de cualquiera de los tres tipos, ¿no? Híbridas que hablamos también en el primer capítulo, móviles, web, existen. Bien, ¿quiénes la usan, no? ¿Cómo, en qué aplicaciones se usa? La usa OpenOffice. Miren, algunas conocidas, Mozilla Thunderbird, ese es un gestor de correo como el Outlook, equivalente, la alternativa al Outlook. Amarok es un programa de audio y muchos otros más. Programas reales, concretos, comerciales, muchos también, que lo usan. Este es el software, bueno, se me ha quedado el anterior. Dijimos también, pues, que en concreto, una base de datos SQLite se presenta como un archivo que contiene la base de datos, un único archivo, ¿no? El archivito no es grande, es pequeño, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de una aplicación en C# que usa una base de datos SQLite, ¿no? Esta aplicación en C# es pequeña igualmente, 26K. Usos como base de datos personal, similar a Access, ¿no? Para educación, entrenamiento, capacitaciones, hacer ejemplos de prueba, ejercicios de prueba, muy importante. Para base de datos temporales, para la caché también se usa mucho. De las aplicaciones, para demostraciones, para dispositivos embebidos, para aplicaciones web. ¿Cuándo no utilizar SQLite 3? ¿No? Cuando se necesita gran escalabilidad, cuando se trabaja con grandes bases de datos, cuando necesitamos bastante seguridad de administración, pues, ¿cierto? Una desventaja, tener una base de datos portable y que yo la puedo mover a cualquier lugar y cualquiera me la puede tomar como un simple archivo y luego poder revisar mi información, pues, ¿cierto? Eso implica que no hay seguridad. No se puede personalizar, no es muy apropiada cuando hay muchas concurrencia de accesos, también hablamos de esto. Y cuando tenemos tablas con campos de tamaño muy grande. Herramientas, habíamos nombrado algunas, SQLite Browser, Administrator, SQLite Man, SQLite Manager. Ejemplo, la que usamos en la clase anterior de Browser, visual, ¿no es cierto? Tipos de datos, esto no hablamos mucho. Tenemos el tipo null, más bien como una constante, que representa ¿qué? Valores nulos, ¿sí? Puedo poner null en cualquier campo de cualquier tipo de dato para representar que no hay el valor para ese campo, para esa columna, que es nulo en otras palabras. Y luego sí tenemos ya el tipo integer para valores numéricos, real, los decimales, ¿no? Que conocemos comúnmente. Tipo texto varchar para cadenas de texto. Y blob para datos binarios, guardar imágenes, por ejemplo, ¿sí? Tipo below. Son los tipos de datos de SQLite. Bien. Tenemos algo rápido con funciones de agregación en SQLite. Para yo hablar con mi base de datos, ¿no es cierto? A través del lenguaje que ella entiende, mi base de datos relacional, necesito SQL. Y para yo pedirle datos, seleccionar datos, información, uso la sentencia select. Está aquí. Este es un ejemplo un poquito más complejo, si se quiere. ¿Ya? Vamos a empezar haciendo un ejemplo más sencillo. De una consulta básica con SQL, para lo cual voy a utilizar los datos de alguna base de datos de usted. Entonces supongo que Johnny ya lo colocaste a la base de datos. Espero que sí. Está aquí. Bueno. Ejercicio 1 de B. Voy a descargarlo. Ojo, es la base de datos de Johnny, que la puso en su portafolio docente. Yo la estoy bajando aquí.
Y ahora, esperemos que aquí, sí tengo DB Browser. Voy a abrir esa misma base de datos con la herramienta DB Browser que yo la tengo instalada. ¿Sí? Entonces, abro. Miren. Y estoy leyendo la base de datos de Johnny. Está aquí. Lo que él tiene, la tabla de asignaturas, docentes, estudiantes. ¿Sí? Veamos si tiene datos. ¿Sí? Tiene datos en asignaturas, en docentes y en estudiante. ¿Sí? Así que puedo hurtar esos datos de Johnny. No. Bien, entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio rápido, no deteniéndonos mucho con SQL. De pronto sí lo usen alguna vez, pero como vuelvo a repetir, pues no necesitamos ahondar en estos temas, dado que igual veremos la otra parte de base de datos en la nube, que la mayoría son bases de datos no SQL, o sea, contrarias a las que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Las bases no SQL, las de la nube son casi todas no SQL. No se estructura la información por tablas, no tengo que regirme a ciertas restricciones, digamos que son más liberales, ya lo veremos. Bien, entonces, yo tengo en la base de datos de Johnny llamada ejercicio 1.db. Tengo estudiantes, ¿no? Que tienen edad, está la carrera a la cual pertenecen, el ciclo académico, sexto y quinto dice. Y bien, voy a hacer un ejemplito con los datos de la tabla estudiante. Entonces me voy aquí a la pestaña Execute SQL y voy a empezar a hablar con la base de datos. Voy a decirle, muéstrame por favor los nombres y la cédula de los estudiantes que están en el ciclo 6. ¿Ya? Bien, o primero, mejor dicho, muéstrame todos los datos de los estudiantes que están solo en sexto ciclo. Entonces coloco select, luego el asterisco que significa todos los campos, from, ahora la tablita. ¿De qué tabla? De la tabla estudiante. ¿Sí? Bien, vamos más despacio. Yo puedo decir ahora, puedo empezar diciendo que quiero todos los datos de todos los estudiantes, ¿sí? Para ir en orden. Presiono este botón acá y tengo todos los datos, miren, de estudiantes. Son 2 únicamente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, yo quiero limitar los resultados, los registros, las filas o tuplas. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo filtrar en SQL? Puedo decirle, seleccióneme todos los campos de estudiante, pero solo aquellos, con el where, otra cláusula, aquellos que pertenezcan al ciclo sexto. ¿Ya? ¿Cómo estructuro esta condición? Con los campos que necesiten involucrarse, en mi caso, ciclo académico, ahí yo tengo la información del ciclo al cual pertenecen, ¿no es cierto? Y le voy a decir en donde aquellos cuyo ciclo académico sea igual a 6. Punto. Mi cadena. La ejecuto. Vamos a ver. ¿Cuántos resultados, cuántos registros me debería devolver esa consulta? Pregunto al público. 1. 1. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Oh, perdón. Aquí está. Se me salió el share screen. Listo. Sí, tenemos allí. Perdón. No sé qué pasa. Ya, se está viendo, ¿no? Sí, Inge. Ya. Miren, ya no me arrojó el otro registro, la otra fila en donde, cuyo ciclo académico era 5. Ahora les pongo allí. Con esto, ¿cuántas filas me devolvería la consulta? Pregunta para ustedes.
¿Cuántos registros? Ninguno, porque solo tiene ciclos 6 y 5. Muy bien, vamos con los demás. ¿Qué pasa? Parece que solo Gabriel está despierto. Allí está, vacío, no hay resultados. Sí, no hay resultados. Bien. Voy a volver a quitar el filtro, con lo cual me retornarán todos los registros, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer un filtro a nivel de columnas, ya no de registros. O sea, ya no quiero todos los campos. ¿Cuáles son los campos o columnas que tiene esta tabla, estudiante? Cédula, nombre, apellido, edad, carrera, ciclo académico, ¿no es cierto? Yo voy a pedir únicamente la cédula, coma, y el apellido. O cédula, apellido y edad del estudiante. ¿Sí? Vamos a ver. Pregunto, ¿cuántas filas me devolverá esta consulta? ¿Filas o registros? ¿O tuplas? Las dos, ingeniero. Dos. Una, dice alguien más. Bien. Todas, ¿necesito? Porque no estoy filtrando las filas, los registros. ¿Cómo se filtra eso? ¿Cómo se determina eso? Cuando yo uso el where. Allí. No estoy usando ahora el where. Estoy únicamente especificando las columnas que quiero yo. ¿Ya? Y es aquellas cuyos nombres las ubico luego del select. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo? Select cédula, apellido y edad. Entonces, ¿cuántas columnas me va a devolver, me debería devolver esta consulta? 3 columnas, ingeniero. 3, dice. Vamos a verificar. Muy bien, veámoslo. Oh, tengo un error. Qué bueno que me salgan errores. Para no parecer perfectos. Vamos a ver. Ay. Ya. Vamos a ver en dónde tenemos el errorcito. Dice cédula, errores. No, no hay la columna cédula, dice. Veamos en la estructura. En estudiante. Lleva tilde. Creo que sí, ¿no es cierto? Sí, Vamos está a con ver. tilde. Para que vean. Y muy buen error este. Típicos que nos suceden al inicio, cuando estamos programando o cuando estamos manejando bases de datos, cuando estamos manejando cualquier estructura de codificación, ¿sí? O de datos. Escribir mal los campos, las variables, los elementos importantes. Entonces, tengo que escribirlo tal como está definido en la estructura de mi tabla en este caso. Select cédula, coma, apellido, coma, edad, from la tabla. ¿Sí? Corramos esto. Listo. Miren los resultados de la consulta. Todas las dos filas, ¿no es cierto que existen? Ahora, en columnas, en cambio, solo 3. Las que yo especifique. ¿Sí? Separadas por coma. Si yo quiero aquí que me muestre todas las columnas, ¿qué escribo allí? Comilla. No. ¿Cómo estaba al inicio? Quiere decir, toditas las columnas. Asterisco. Eso, asterisco. Asterisco, acuérdense, eso pusimos primerito. Todas las columnas. Entonces, luego del select, columnas. Luego del from, especificamos la tabla. Y en el where, si es que tengo where, ¿no es cierto? Es opcional. Yo tendré que colocar todas las condiciones para filtrar o seleccionar los registros. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Eso sucede cuando se elabora en la tabla en SQL? ¿O también nos podría ser acá donde dice Database Structure y Browse Data? ¿Es lo mismo o no? Lo que estamos haciendo ahorita es, Ajá. ya. ¿Cuál es la relación? En Database Structure nos muestra la estructura, nos muestra todos los elementos de mi base de datos, ¿no? Tengo asignatura, las tablas, tengo 3 tablas. En cada una de ellas yo puedo visualizar y modificar las columnas, ¿sí? De la estructura de básicamente las que definen la estructura de cada tabla. ¿Ya? Las tablas
Cada tabla con sus columnas, ¿no es cierto? Y cada tablita pertenece a mi base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Aquí ejercicio 1.db le ha puesto Johnny. Es una estructura en Browse Data. En cambio, yo veo todos los datos de todas mis tablas, completos. Miren, de asignaturas, acá arriba de docentes, de asignaturas, de estudiantes. Todos los datos. Sin filtros ni nada. Bien. En cambio, en la pestañita Execute SQL, yo puedo aquí con código. ¿Sí? Y esto es lo que hizo Johnny también. Creo que dijo que todo lo había creado con código. Entonces, no solo estas consultas, son consultas lo que yo estoy haciendo de algo que ya existe, de información que ya existe. Entonces, Johnny lo que ha hecho, voy a ponerle comentario, por si acaso en SQL, doble guión, seguidos, esos son comentarios. Johnny, en cambio, igual, con SQL, pero con otras sentencias, hizo la creación de toda su base de datos. De sus 3 tablas y de cada tabla sus columnas. ¿Cómo? Creando tabla por tabla. Create table, por ejemplo, luego puse estudiante, de paréntesis, la columna, el tipo de dato, coma, segunda columna, tipo de dato, coma, tercera columna, etcétera, etcétera. En SQL. O sea, yo puedo, con código, crearme toda una estructura de una base de datos. Lo que hicimos nosotros visualmente. ¿Sí? Esa es la relación, si quieren. O sea, a la final, en términos de código, y por eso también me gusta esta base de datos pequeña, porque nos permite ver estos principios de manejar las bases de datos relacionales. ¿Sí? Ver cómo podemos, que se pueden crear cosas con herramientas visualmente, y también cómo se pueden crear desde abajo, con código, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, que yo pueda modificar esto de acá, tal vez, ojalá vaya en esto, en la dirección de la pregunta de Gabriel. ¿Sí? ¿Puedo crearme una tabla más en mi base de datos con puro SQL? Sí. Aquí escribiéndolo. ¿Puedo eliminar una columna de estas que yo puedo, de las cuales, lo cual puedo hacerlo visualmente también? ¿Puedo hacerlo con SQL? También. Cambiar datos, modificar datos, aumentar, quitar, modificar toda la estructura de la base de datos. Puedo hacerlo con código. SQL. ¿Ya? Entonces, diríamos que esta es como la consola, si se quiere, de la base de datos, donde yo puedo modificar la estructura, ¿sí? O también puedo consultar, leer los datos, que es lo que estábamos haciendo con la sentencia CL. ¿Ya? Puedo modificar datos también con otra sentencia SQL, la cláusula que se llama update. ¿Puedo borrar registros? Sí, con delete. ¿Sí? Y tengo muchos otros cláusulas del lenguaje SQL. No vamos a ahondar, ojo, en SQL pues solo por cultura general, más quiero que revisemos esto, que lo tengan claro, un poco, lo más claro posible, que se han de topar algunas veces con sistemas y programas que manejan base de datos SQL. Pero si hablamos en términos de mayor innovación o de última, o sea, se están usando bastante ya, proliferadamente también, pues base de datos no SQL y tenemos que revisarlas también. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿puedo modificarlo de acá? Sí. Todo lo que yo quiera de mi base de datos con puro SQL. Puedo hacerlo. No sé si quedó claro, Gabriel. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, consulta o aporte que Ingeniero, quieran dar? Vamos, disculpe, en SQL solo hay como agregar datos de forma horizontal o sí como vertical, porque lo estaba buscando y no he encontrado. Ya, muy bien. Bien, gracias la pregunta, Emily. Tiene relación con lo que estoy hablando y quizá un poco para mayor claridad viene bien la pregunta. Yo puedo agregar datos de una vez. Hagámoslo aquí ya. No quiero demorarme, pero sin embargo, esto atrae, en cambio hace seguir más. Insert, otra cláusula SQL, para yo poner datos con SQL, con código, y no visualmente como lo pudiera hacer aquí, ¿no? ¿No es cierto? Con la parte visual de la herramienta. Insert,
Into funciona así esta cláusula de la sintaxis. Nombre de la tabla. Estudiante. Luego se pone values. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, ¿y esto dónde lo encontramos? O sea, hay un montón de informaciones tutoriales de la sintaxis de SQL. Es muy difundido, pues, popularizado, ¿no? Las bases de datos relacionales y por lo tanto SQL y existe esa información. Y muchos editores también dan ayudas. Entonces, insert into estudiante value. Voy a insertar un registro yo. Un dato, una fila. Voy a ponerle comentarios para probar la primera consulta. Aquí están todos los registros, que son 2 hasta el momento. Ahora voy a comentar lo primero y voy a insertar un registro. Bien, un registro en esta tabla estudiante, ¿qué debe tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, dice, ¿no es cierto? 6 valores. Y voy colocando el valor para cada columna. Primero para la columna cédula. ¿Sí? Ah, ya está. Es cadena, entonces voy a poner 11, 90, bueno, con unos datos inventados. Coma, nombre, vamos a ponerle Emily. Oh, es cadena, o es varchar o text. ¿Sí? Consecuentemente tengo que usar comillas, simples o dobles. Apellido, Jiménez. ¿Sí? Edad, no sé, digamos 20. No sé, pongamos. Carrera. Sí, le atino. Ah, le atiene, qué bueno. Ya, pedagogía informática. Coma. Ciclo académico. El valor para el ciclo académico, sexto. Puedo poner enter y cerrar allí, punto y coma. ¿Que voy a poner todito en una sola línea? Sí puedo, no hay problema en SQL. Ya, vamos a ver, creo que tengo errores en las comillitas, nos acepta solo dobles, creo que me estaba olvidando. Las cadenas en SQL. No simples, ¿no? Por eso me salía con rojo. Listo, inserto. Y ahora voy a ejecutar. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos dice acá? Query. Bien, la ejecución finalizó sin errores. La consulta se ejecutó satisfactoriamente. Tomó 8 milisegundos hasta nos da la información y nos repite el código SQL que nosotros lo ejecutamos. Bien, ¿cómo verificamos que efectivamente he insertado, he agregado un nuevo registro, una nueva fila a mi tabla de estudiantes? Vamos a Browse Data y aquí está, miren. Ya cuento yo con una nueva fila, nuevo registro. Listo. Ahora, Emily preguntaba cómo se puede modificar la estructura, agregar horizontalmente, ¿no? O sea, en otras palabras, agregar columnas. ¿Se puede? Sí, esto es modificar la estructura, ya no los datos, ¿no? ¿Puedo modificar la estructura de una tabla? Sí. Pongamos estos comentarios para probar lo otro. ¿Cómo ejecutamos lo otro? Con otro tipo de sentencias SQL mismo, pero que forman parte de un subconjunto. En SQL hay 2 grandes subconjuntos de sentencias. Aquellas que modifican la estructura en sí de las tablas, columnas, etcétera, de cualquier elemento de la base de datos. Y por otro lado, aquellas que permiten trabajar, gestionar los datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta el momento? Trabajar con datos, no modificando la estructura. Ahora sí, vamos a modificar la estructura. Tengo la sentencia alter table. Bueno, esto podría servirlo sí. Por ejemplo, sí, y ojalá se lo pueda hacer así, puedan hacerlo. Consiguen algún programa de código abierto que trae el código fuente en el lenguaje de programación, pues Java, C Sharp, PHP, no sé, cualquier lenguaje Scala, Python. Y además también muchos programas de código fuente suelen traer en el código también el código de la base de datos, el código SQL. Esto que estamos viendo aquí. Entonces, si ustedes quieren adaptarlo para su uso, no sé, para su proyecto de investigación, para su tesis o para luego su emprendimiento, ¿sí? Ya quieren hacer algún negocio, quieren modificar la estructura de la base de datos, ¿sí? De una tabla específica, digamos que se bajaron el código de una aplicación española y acá no sirve cierto dato,
o falta cierto dato de acuerdo a la normativa ecuatoriana, entonces modificamos la estructura de la tabla específica. Por ejemplo, vamos a modificar al estudiante, vamos a agregarle una columna más. ¿Cómo lo hago? Alter table, el nombre de mi tablita, estudiante. Luego, tengo algunas opciones aquí, algunas cláusulas. La que necesito es aquella llamada add. Luego, column, de agregar columna, ¿no es cierto? Es intuitivo. Y entre paréntesis puedo ponerle yo. Veamos, ¿qué columna le podríamos añadir? Un nombre, apellido, edad, carrera. ¿Qué más le podría agregar? Digamos. Correo electrónico, pues, ¿no es cierto? Vital en estos tiempos. Entonces, correo voy a poner. Correo, el nombre de la columna que voy a agregar y a continuación el tipo de dato. ¿Sí? Es nombre de la columna, tipo de dato de la columna. ¿De qué tipo? Text, pongámosle. ¿Sí? Tipo text. Punto y coma. Repito, alter table, el nombre de la tabla estudiante. Luego, add column para agregarle una columna. Entre paréntesis, el nombre y el tipo de dato de la columna. Ejecutemos esto. Vamos a ver. Me dice que tengo un error. Línea 1, ejecución, terminó con errores. Alter table, columna. Creo que, vamos a ver. De pronto los paréntesis están de más. ¿Sí? Ya no tengo errores. Ejecución finalizada sin errores. El resultado de la consulta ejecutada satisfactoriamente tomó 9 milisegundos. ¿Sí? Veamos los resultados. ¿A dónde vamos? Vamos a la estructura. Vamos a ver estudiantes. Efectivamente, miren, he aumentado una columna llamada correo de tipo texto. Esto en la estructura. Vamos a ver en los datos. ¿Qué pasaría en los datos? Muchos se preguntarán capaz, bueno, ¿y qué pasa con el correo en los primeros registros que ya existían? En los registros que existen, mejor dicho, hasta el momento. Vamos a ver en Browse. ¿Sí? Tenemos cédula, nombre, apellido, edad, carrera, ciclo académico y correo. Nulo. Con un valor por defecto. ¿Se puede modificar este? Claro. Por código, visualmente se puede. Y cada columna que agreguemos, pues, fila, registro, tendrá esta nueva columna. ¿Se entendió, Emily? Sí, gracias, ingeniero. Listo, muy bien. Una última cosa, ¿alguien? Sí, entonces, con ese código puedo manejar toda la estructura y los datos de una base de datos. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Ahora, voy a continuar. Se está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, ya. Listo, bueno, permite uso de... estas son algunas cláusulas avanzadas en las consultas SQL. Se puede contar cuántos registros hay. Se los puede agrupar, ¿sí? De acuerdo a una condición, a un filtro también, esos grupos. Se los puede ordenar. Algunas funciones que soporta el SQL en sentencias de agrupación, es sacar el promedio de una columna, ¿sí? Para proyectos de investigación, por ejemplo. Bueno, en general para datos estadísticos, trabajo con datos estadísticos, ¿no? Contar el máximo de una columna, el mínimo, la sumatoria de todos los valores de una columna, de las edades, por ejemplo, ¿no es cierto? O del promedio de las edades de nuestra tablita estudiante, podría ser. Funciones de fecha tenemos también, como en casi todos los lenguajes o todas las bases de datos SQL, funciones para convertir una cadena a una fecha específicamente, ¿no? Funciones relacionadas con la hora, convertir de cadena a hora, ¿sí? De cadena a fecha hora, para obtener el tiempo actual, la hora actual.
¿sí? En formato de fecha, hora. Tenemos algunas funciones. Listo, eso con respecto a nuestra base de datos SQLite que la hemos elegido como la base de datos de ejemplo portable para cubrir esta primera sección de bases de datos locales, ¿sí? Como estaba planteado en el sílabo. Locales, portables también podríamos hablar. No hemos escogido MySQL ni Postgres, ¿sí? Son motores completos, grandes. Hemos escogido SQLite precisamente por las virtudes y características y ventajas que tiene para poder trabajar, ¿no es cierto?, en nuestro contexto educativo y en la carrera en la que estamos. Bien, antes de pasar al siguiente tema, de una vez ya voy a pasarles. Tenemos el día de mañana. Tenemos el día de mañana un webinar. A ver, un momentito.